Bienvenidos a este video presentado por Camilo Andrés Novo Uribe en el marco de la clase de evaluación del aprendizaje de la maestría en TIC para la educación orientada por la doctora María Eugenia Córdoba. En este caso vamos a analizar unos casos de evaluación en el aula. En el primer caso nos presentan a Lucía, que es una docente muy rigurosa y cada viernes terminando la semana lleva a cabo un pequeño examen. Guarda el registro de ellos y al finalizar el bimestre mira los resultados y obtiene la calificación de cada estudiante. Bueno, a partir de este caso se generan unas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Son unas evidencias bastante limitadas porque pues solo se centra en el examen que ella realiza. No nos especifica cuál es el área de Lucía ni tampoco cómo es esta evaluación, pero solo se centra en un tipo de examen. Es decir, no considera ninguna de las otras tipos de evaluaciones que se le puede realizar al estudiante, lo que limita la verdadera información que recoge Lucía de cada uno de sus estudiantes. Es por esto que se limita mucho la información que ella recoge. La segunda pregunta nos dice que si considera usted que las evidencias que recoge son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes. Como lo comentaba anteriormente, para nada recoge la información importante de sus estudiantes. Realmente el proceso solo se va a limitar a identificar lo que el examen quiere identificar, es decir, si es un examen procedimental, si el estudiante aprendió el procedimiento. Si es un examen de memoria, si la memoria del estudiante es buena y recoge la información adecuada. Pero no realmente el proceso educativo que llevó el estudiante en clase. Es decir, no se centrará en lo realmente valioso del proceso en el aula. Solamente se centrará en pequeños apartes, centrará su atención en lo que ella cree que es importante, que es o el procedimiento o la memoria, o lo que realmente no es lo valioso, en este caso, para la evaluación. ¿Qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica educativa? Bueno, realmente son muchas sugerencias. La principal de ellas es que diversifique esta evaluación. No es criticar la evaluación que se está realizando porque se puede mantener. Esta evaluación no es mala por sí sola. No es que digamos que la evaluación tradicional va a estar penalizada y está mal hecha, no es lo correcto. No, simplemente que es importante que Lucía, o cualquier docente en este caso, diversifique su forma de evaluación. No es posible que nos centremos en una sola forma de examen para evaluar el aprendizaje de un estudiante, ya sea a través de la memoria, ya sea a través del procedimiento en este caso es importante diversificar, no quedarnos con eso. Podríamos, por ejemplo, aplicar proyectos, aplicar aprendizaje significativo en trabajo colaborativo. Muchísimas metodologías de evaluación que en este caso no se están aplicando. Además de que no se hace una completa retroalimentación del proceso para el estudiante. Eso es fundamental. Y no hay que tampoco dejar de un lado el proceso de mejora. Si nosotros nos centramos en un solo tipo de evaluación, en este caso como en un examen, no vamos a obtener esa interacción entre estudiante-docente que realmente va a permitir una mejora continua, no solo en el proceso del estudiante, sino también en el proceso del docente, que a través de esa retroalimentación e interacción con su estudiante en otros tipos de evaluación va a permitir que su proceso mejore, notando qué está bien, qué está mal en su proceso, qué ritmos de aprendizaje son los correctos para su grupo, considerando su contexto, considerando su realidad educativa. Y realmente este debería ser el foco de la evaluación, no necesariamente llenarnos de datos y de notas al final del periodo, sino un completo panorama de lo que el estudiante vivió en el aula y lo que realmente aprendió y cuál fue su proceso en la misma. Como un segundo caso, se nos muestra el caso de Mario, que usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. Recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge cuadernos esporádicamente,
pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas, lleva un portafolio con sus anotaciones. Esas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año, y es importante que los estudiantes se pongan al día. Bueno, en este segundo caso nos plantean también unas preguntas bastante importantes, iniciando como ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Bueno, principalmente la gran fortaleza de Mario en este caso es realizar diferentes tipos de evaluación. Ahí no solo considera las diferentes fortalezas de sus estudiantes, sino diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes cualidades de ellos, inclusive el hecho de crear obras de teatro, de crear un proyecto o un producto para mostrar, hace que el estudiante pues incluya diferentes fortalezas, no solo del área. Ahí no nos nombran el área del docente, pero independientemente de ella, el hecho de tener que crear un proyecto ya lo lleva o lo forza a crear desde cero conocimiento, a que se involucre completamente en su conocimiento. Es por ello que la evaluación hace parte fundamental del aprendizaje. No solo es el hecho de construir el conocimiento, sino identificar qué se logró en el estudiante y además que el docente se dé cuenta de que su proceso es el correcto, de que no solo dictó una muy buena clase, sino que además el estudiante tuvo la posibilidad de aprender lo que realmente debía. Bueno, la segunda pregunta nos habla de qué fuentes usan o qué fuentes usamos como docentes para evidenciar el aprendizaje. Bueno, personalmente considero que en mi área, matemáticas, hay muchas formas de evidenciar el aprendizaje del estudiante. Particularmente creo que el aprendizaje se puede guiar de diferentes maneras y asimismo se puede evaluar de diferentes maneras. No desconozco la importancia de las pruebas escritas. Considero que son importantes, al igual que cualquier tipo de evaluación, son inclusive necesarias, y considero que se debe realizar todo tipo de evaluación dependiendo del grupo, analizando su contexto, analizando sus realidades. Por ejemplo, en mi área considero que es muy importante también realizar, por ejemplo, evaluaciones procedimentales, evaluaciones basadas en proyectos, en pequeños laboratorios. Tengo la oportunidad desde hace algunos meses de tener la posibilidad de ser docente, además de matemáticas, docente de informática. Entonces considero que la transversalidad de estas dos áreas es increíblemente positiva en los estudiantes. La posibilidad de realizar laboratorios de funciones en Excel, por ejemplo, o en diferentes aplicaciones, hace que el proceso se nutra notablemente y que la parte gráfica y la parte procedimental del estudiante sea otra. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje basado en logros o en pequeños éxitos que el estudiante logra, como llevar un proceso, por ejemplo, en el área de informática, con la programación. De esta manera vemos que el estudiante poco a poco va llevando su proceso y pues de una u otra manera, al diversificar la evaluación, el estudiante va llegando de distintas maneras al verdadero conocimiento, pero a pesar de que tome caminos diferentes, pues va a llegar al fin, que es lo que realmente nos interesa a nosotros como docentes, que es que construya conocimiento por él mismo. La siguiente pregunta nos dice que si los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. Bueno, en este caso, los planes de refuerzo son muy importantes en cualquier área, en cualquier institución educativa, pero no se pueden quedar como un fin de la evaluación. Es decir, no podemos decir yo evalúo para saber quién pasa, quién pierde, a quién enviarle planes de refuerzo, a quién no. La verdad es que pues, las evaluaciones nos dan información importantísima no solo a los estudiantes, también a los docentes. Es importante pues, identificar como docente en qué procesos estamos equivocados o qué planeaciones no funcionan para determinado grupo. No todos los grupos son iguales, no todos los contextos son iguales, no todas las áreas son iguales. Entonces, la evaluación nos da una
cantidad de información impresionante, no solo del proceso del estudiante, sino del proceso del docente. Por ello es que el realizar diferentes tipos de evaluación nos va a permitir recolectar diferentes tipos de información y no solo dejarlo en notas para saber quién necesita un plan de refuerzo o quién no, sino para identificar realmente cómo va todo el proceso educativo en el aula y sobre todo para el docente identificar pues si su trabajo está encaminado correctamente o no. La pregunta final nos dice que ¿qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Bueno, como lo comentaba anteriormente, multitud de decisiones pueden basarse en la evaluación de un grupo, partiendo desde la metodología aplicada en clase, la planeación, la didáctica que emplea el docente, el mismo método de evaluación. Es impresionante la información que se obtiene de una evaluación realizada de manera amplia, versátil, incluyente a todos los miembros del proceso educativo. Los estudiantes pueden brindar información supremamente útil para su proceso al docente, empezando por esa interacción al momento de evaluar. Si se presenta una retroalimentación al proceso, el estudiante puede brindar información vital para que no solo su proceso se beneficie, sino el de sus compañeros o de los compañeros que van a venir después en esta clase. Entonces, considero que decisiones muchas se pueden tomar a partir de la evaluación, partiendo simplemente de qué fortalezas tiene el estudiante o qué debilidades mostró en el aula de clase o en la temática tratada. Es importante recalcar que el estudiante ve la evaluación como una respuesta a su esfuerzo, pero debemos nosotros mostrar como docentes que la evaluación no es solo una nota. Es por eso que la evaluación básicamente es un retrato de todo el proceso que ha realizado tanto el docente como el estudiante en el aula, y todas las decisiones futuras van a depender de realizar correctamente esta evaluación. Si nos quedamos con la evaluación tradicional que pregunta de pronto la memoria o que pregunta un proceso y ahí se queda, pues no vamos a poder mejorar en ningún momento el proceso y nos vamos a centrar en poner la nota y evaluar al estudiante determinada fortaleza. Entonces, una evaluación realizada correctamente puede brindar mucha información para el beneficio tanto del estudiante como del docente. Bueno, esto sería todo para el video de evaluación del aprendizaje y de los casos analizados. Muchas gracias por la atención.